Buenos días, continuamos con la explicación de la unidad número 4 del libro de Eugenio Oñate, Análisis Estructural con el método de elementos finitos, analizando en particular el método estático lineal. Unidad número 4 donde nos dedicamos específicamente a sólidos en dos dimensiones, trabajando en el caso de elementos finitos con elementos lineales triangulares y también rectangulares. Ya hicimos una introducción a esta unidad donde consideramos que bueno, vamos a trabajar con problemas de tensión plana, como los casos que muestran esta figura, o de formación plana, como estos otros casos, y recordamos las fórmulas que a través de la teoría de elasticidad bueno, se han desarrollado para estos problemas. La idea ahora es cómo hacer la formulación del método de elementos finitos en problemas de tensión plana y de formación plana con elementos triangulares, que es el tema de este video en particular. Entonces, iniciamos esta sección 3 de la unidad número 4, que es la formulación de elementos finitos con el elemento triangular de tres nodos. Y vamos a estudiar primero este elemento, bueno, porque es un elemento simple de tres nodos, que fue el primer elemento que se usó para problemas de análisis estructural en este tipo de problemas. El éxito que ha tenido este elemento es la simplicidad, como vamos a ver en su formulación, y lo cual también desde el punto de vista conceptual facilita la comparación entre el método de elementos finitos y el método matricial para estructuras de barras. Pero a pesar de estas ventajas que tiene este elemento, también tiene sus inconvenientes y bueno, básicamente que tiene una exactitud limitada debido a la aproximación lineal de los desplazamientos que conduce a un campo de formaciones y tensiones constante. Entonces es necesario una malla más fina para lograr soluciones con mayor exactitud en zonas con altos gradientes de desplazamientos. Y esto lo habíamos observado en los resultados del ejercicio, a pesar que no trabajamos con elementos triangulares, por supuesto, pero en el ejercicio de la barra cuando trabajamos en una dimensión. Así cuando recordamos este problema de la barra sometida a una carga T sub X de 1 tonelada por metro a lo largo de su longitud, veíamos que cuando graficamos los desplazamientos o corrimientos U a lo largo de la barra, bueno, había continuidad, eh, bueno, por ejemplo, cuando pasamos de un nodo o de un elemento al otro. Estamos recordando el caso de donde todo este continuo lo discretizamos con dos elementos. Y bueno, había una continuidad, no hay un salto del desplazamiento en el nodo local 2 de este elemento con el desplazamiento o corrimiento longitudinal en el nodo local 1 de este segundo elemento. Entonces no hay un salto. Pero sí veíamos que cuando graficamos, ya sea, bueno, en este caso el esfuerzo axial, que depende de las tensiones y las deformaciones específica, sí había un salto. Entonces, en este elemento el esfuerzo axial era este, y en este segundo elemento el esfuerzo axial era este otro. Entonces, había un salto de esfuerzo axial, y lo mismo pasa en deformaciones y en tensiones, cuando paso de un elemento al otro. Siendo que la respuesta, por supuesto, no tiene ese salto. En la realidad, la línea continua marca como es el esfuerzo axial, la variación del esfuerzo axial de la vallada a lo largo de la valla, que por supuesto no tiene ningún salto. Y esto es bueno porque el tipo de formulación que estamos usando nos permitía solamente asegurar la continuidad en el campo de desplazamiento, pero no en el campo de formación, extensión o en este caso el esfuerzo axial. Entonces allí en este caso no hay una continuidad, es constante, como también cuando usamos un solo elemento, y por lo tanto, si uno quiere tener mejor aproximación en el campo de formación, extensiones o en este caso esfuerzo axial, tendría que trabajar con una discretización mucho más fina, es decir, elementos finitos mucho más pequeños, pero bueno, eso como sabemos implica también
un costo computacional mucho mayor. Pero bueno, volvemos ahora entonces a esta discretización de problemas, como decíamos, que podemos simular en dos dimensiones con este elemento de triangular de tres nodos. Y vamos ahora a mostrar una discretización de un problema que ha sido modelado en dos dimensiones con elementos triangulares de tres nodos, los cuales están, bueno, tienen como característica el número de sus nodos y sus coordenadas están formulados en x y, por supuesto. Cuando trabajamos con elementos en una sola dimensión, trabajamos con el eje x. Ahora, bueno, trabajaremos con el eje x y y porque estamos en dos dimensiones. Bueno, esto podría ser entonces el problema de una presa simulado, entonces discretizada la presa, acá están las cargas debido a la presión del agua, discretizada la presa con elementos triangulares de tres nodos. Y acá, bueno, está resaltado uno de esos elementos con sus coordenadas locales y JK. Así que bueno, tenemos acá entonces un ejemplo, así como veíamos antes la discretización de la valla en una dimensión, ya sea con uno o dos elementos, que primero estudiamos solamente elementos con dos nodos y después en la unidad siguiente, en la unidad número 3, consideramos mayor cantidad de nodos dentro de ese elemento. Bueno, ahora estamos viendo para un problema que se puede resolver en dos dimensiones, se puede simular en dos dimensiones, una discretización, digamos, análogo a lo que vimos en el capítulo 2, donde consideramos barras solamente con dos nodos. Bueno, ahora vamos a considerar elementos triangulares, que por supuesto son en dos dimensiones, pero solamente con tres nodos. Y bueno, ¿qué es lo que va a caracterizar esos nodos? Bueno, también hay coordenadas locales, 1, 2, 3, para estas coordenadas globales y JK. Y entonces en cada coordenada, en cada nodo, perdón, vamos a tener corrimientos U y B, porque ahora estamos en dos dimensiones. Entonces, corrimiento U y B, U y B y U y B con el subíndice correspondiente al nodo en las coordenadas locales. Entonces, este elemento que tiene ahora una determinada área A, antes hablamos de una longitud, bueno, tiene sus coordenadas locales, sus coordenadas globales. Las variables nodales son los corrimientos en dos direcciones, 1, 2 y 3, o IJK, tanto si lo diferenciamos en coordenadas locales como coordenadas globales. Y bueno, y también tendremos las coordenadas locales X y Z, perdón, X y, porque estamos trabajando en dos dimensiones, según 1, 2, 3, o las coordenadas globales X, Y en IJK, de acuerdo al, bueno, al eje de referencia que estemos considerando. Así que bueno, esta es eh, la, las variables básicas que vamos a considerar para este elemento triangular de tres nodos. Bueno, pero ahora en este elemento triangular de tres nodos lo que vamos a hacer es la discretización del campo de desplazamientos. Es decir, básicamente queremos determinar una formulación para conocer dentro de este elemento cuántos vale el corrimiento U y B en función de los corrimientos nodales, es decir, U sub 1, B sub 1, U sub 2, B sub 2, U sub 3, B sub 3. Y bueno, lo vamos a hacer también con una interpolación de manera análoga a la interpolación que hacíamos cuando trabajamos en una dimensión. Entonces, cada corrimiento U y B de cualquier punto dentro del triángulo va a estar en función, como decíamos, de los corrimientos nodales U sub I, B sub I. Y bueno, para calcularlo, y de manera análoga que hicimos con los elementos de una dimensión, van a tener que aparecer las funciones de forma que ahora son tres, porque tengo tres nodos. No habría razón para elegir las mismas funciones de forma, digamos, o la misma aproximación para los desplazamientos U que para los desplazamientos B, es decir, en el eje X y en el eje Y. Pero, bueno, en general se usa la misma interpolación para las componentes U y B del campo de desplazamientos.
Entonces, lo que hacemos ahora es recordar cómo hacíamos esta interpolación de U y B en una dimensión para después volver a este elemento de tres nodos y ver, bueno, cómo se plantea análogamente para este caso de elemento triangular. Bueno, entonces volviendo a esta valla que habíamos simulado con elementos 1D, y queríamos hacer la aproximación al campo de los desplazamientos, en este caso que habíamos precisado toda la valla con un elemento con nodo local 1 y 2, que iban a coincidir con los globales en este caso, decíamos, bueno, lo que elegimos para suponer cómo es la variación del desplazamiento dentro de esta valla es, vamos a considerar una variación lineal. Ya vimos en la respuesta, como en este caso conocemos la respuesta exacta, que no es una variación lineal, pero bueno, nosotros adoptamos en esta aproximación de este método cómo va a ser la variación dentro de cada elemento y consideramos una variación lineal. Ya vimos que después podíamos tomar más nodos y considerar una variación que fuera no lineal, pero en esta unidad número 2 empezamos haciendo esa suposición que el campo de desplazamiento o cómo iban a ser los corrimientos dentro de la barra, en cada elemento iba a ser una variación lineal y por lo tanto había un polinomio que era u en función de x, que era la única variable que teníamos, el eje x, a sub 0 más alfa 1 por x, que es bueno, la formulación de un polinomio de grado 1 que corresponde a la línea recta. ¿Cómo determinamos a sub 0 y a sub 1? Bueno, lo particularizamos este polinomio para x igual a x1, donde entonces u vale u sub 1, es decir, como es el desplazamiento acá, o corrimiento, y para x igual a x2, que corresponde a u sub 2, que bueno, como es el corrimiento en el nodo 2 del elemento. Bueno, si eso lo ponemos, u sub 1 con x1, u sub 2 y x2, nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque básicamente x1 y x2 son las coordenadas de nuestros nodos 1 y 2, y de acuerdo a nuestro sistema de coordenadas elegido lo podemos conocer. Y el U sub 1 y U sub 2, bueno, es parte del procedimiento del elemento finito que después se determina. Entonces, bueno, básicamente lo que nos quedan como incógnitas son A sub 1 y A sub 2. Entonces, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos resolver. Y acá tenemos cuánto vale A sub 0 y A sub 1. Que nos va a permitir finalmente conocer cómo es la recta u como es el corrimiento a lo largo de todo el elemento, que como decíamos es lineal porque nosotros propusimos que esta variación fuese lineal, más allá que en la realidad no es lineal. Pero bueno, en vez de proceder de esta manera para poder expresar el polinomio, en este caso de grado 1, para representar cómo es la variación del desplazamiento o el corrimiento dentro de cada elemento, bueno, esto se correspondía con las funciones de forma, que son las que están escritas acá, que básicamente son, como también analizamos, los polinomios de Lagrange. Entonces, en vez de escribir que esta misma línea recta, en vez de escribirla como u sub x igual a sub 0 más a sub 1 por x, la vamos a escribir, porque es mucho más simple la escritura, como u igual a n1 por U sub 1 más N2 por U sub 2. Como decíamos, U sub 1 y U sub 2, que son los corrimientos que tienen los nodos 1 y 2, que después lo vamos a determinar, son conocidos o van a ser conocidos, y N1 y N2 son las funciones de forma, en este caso los polinomios de Lagrange, que coinciden con esta solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que estamos mencionando. Y estas funciones, si el polinomio de interpolación que estamos considerando, que este acá lo estamos proponiendo lineal, bueno, las funciones de forma n1 y n2 también van a ser lineal, y habíamos dicho que tenían esta característica, o sea, si uno plantea la gráfica de estas ecuaciones que vienen entonces, que son equivalentes a ese desarrollo,
se llega a que N1 vale 1 cuando estoy en el nodo local 1 y vale 0 cuando estoy en el nodo local 2. Y N2 vale 0 cuando estoy en el nodo local 1 y vale 1 cuando estoy en el nodo local 2. Pero entonces, básicamente, el campo de desplazamientos o cómo son los corrimientos a lo largo del elemento, que sé en este caso, porque la variación es no lineal, pero yo lo estoy aproximando o decido yo hacer una aproximación de tipo lineal, entonces, bueno, uso un polinomio de grado 1. El polinomio de grado 1 es, bueno, es la fórmula de la recta, pero en vez de trabajar de esta manera, que implicaría este procedimiento de solución, expreso este mismo polinomio con esta forma. U igual a n1 por u sub 1 más n2 por u sub 2, donde u sub 1 y u sub 2 son los corrimientos en los nodos 1 y 2, y n1 y n2 son las funciones de forma que estamos definiendo. Entonces, la línea recta escrita de esta manera o la línea recta escrita de esta manera con las funciones de forma son exactamente lo mismo. Y de esa manera puedo expresar entonces el campo de desplazamientos, que lo puedo llevar después, escribirlo en la forma matricial, como también vimos en este capítulo. Y en la sección 281 vimos que en vez de escribirlo de esta manera, la interpolación del campo de corrimientos, desplazamientos dentro del elemento, lo podíamos escribir en forma matricial. Entonces nos quedaba el vector U multiplicando al vector n de componentes n1 y n2, es decir, con las funciones de forma n1 y n2 o los polinomios de Lagrange n1 y n2, por el vector a del elemento que tiene los corrimientos nodales u sub 1 y u sub 2. Por supuesto, como estoy en una dimensión, solamente aparece la componente u. Bueno, y volviendo al elemento triangular de desnodo, entonces ahora también hago la interpolación de u y de b, como habíamos dicho, mediante funciones de forma n1, n2 y n3. ¿Por qué antes usaba n1 y n2 solamente? Porque tenía solamente dos nodos. Ahora tengo tres nodos, tengo que usar las tres funciones de forma, en función de U1, U sub 2 y U sub 3, que son, bueno, las coordenadas en U de cada uno de los nodos. Pero no solamente tengo corrimientos U, sino que tengo corrimientos B. Entonces también tengo que hacer N1, N2 y N3 en función, igual, y también considerar las coordenadas en B de corrimientos del nodo 1, 2 y 3, que serían B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Pero bueno, vemos la analogía con el caso unidimensional. Por supuesto que la forma matricial sigue siendo U igual a N por A, pero en este caso U no es solamente con componentes U, como lo era en el caso unidimensional, sino que es U y B. Y las funciones de forma, el vector n de funciones de forma, es en ver nada más n1 y n2, bueno, ahora es n1, n2 y n3, que tiene esta forma para poder llegar a este resultado, porque el vector A no es como era recién veíamos u sub 1 y u sub 2, sino que ahora es u sub 1, u sub 2 y u sub 3, porque tengo tres nodos, pero además aparece la componente b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Entonces, para llegar de este vector a este vector U que tiene U y B, bueno, hay que armar la matriz de forma modales n de esta manera. Entonces, antes n era n1, n2, ahora el vector n es n1, n2, n3, y cada ni, bueno, tiene esta forma, que son lo que estamos viendo acá. Antes el vector A era U sub 1, U sub 2, ahora es A sub 1, A sub 2, A sub 3, donde cada A sub I tiene componentes U sub I, B sub I, que incluye los corrimientos U y B para cada nodo. Entonces vamos viendo las analogías, por analogía con el elemento 1D, pero bueno, vamos viendo también en qué se diferencia la formulación entre un elemento 1D al 2D y bueno, y cuál es lo parecido, que es lo que hace que el método siempre se aplique de la misma manera.
Y entonces, bueno, aclara acá, notar que tanto en la matriz n, que es la que incluye las formas modales, como el vector a, que incluye los corrimientos nodales, tienen tantas matrices, bueno, este tiene tantas ni, como este tiene tantos a sub i, como nodos tiene el elemento. Como estamos hablando de un elemento de tres nodos, aparecen tres ni, así como cuando teníamos dos n, aparecían dos ni. Y este vector a sub i, como tenemos tres nodos, tiene tres a sub i. Bueno, como en una dimensión, cuando teníamos dos nodos, aparecían dos a sub i que eran directamente u sub 1 y u sub 2. En cambio, acá, como decíamos, este a sub 1 incluye u sub 1 y b sub 1, este u sub 2 y b sub 2, y este u sub 3 y b sub 3, como recién lo mencionábamos aquí, como para resaltar cuáles bueno, las diferencias en este caso y cuál es lo que se mantiene como forma general. Bueno, pero entonces ahora hay que determinar cuánto vale básicamente N1, N2 y N3, que ese es el problema que tenemos que definir ahora. Antes decíamos, tomamos el polinomio de grado 1 para interpolar U, y bueno, resolvimos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar el A sub 0 o A sub 1 que aparecían en la formulación, en la interpolación de U. Ahora interpolamos U e interpolamos B, pero bueno, ahora el polinomio, estamos en dos dimensiones, va a ser A sub 1 más A sub 2 por X más A sub 3 por Y. Sigue siendo un polinomio lineal, pero fíjense, bueno, aparecen las dos variables. Antes teníamos solamente variable X como variable dependiente, ahora están las variables X e Y. Lo mismo acá para B. Entonces, bueno, aparece A sub 4 más A sub 5 por X más A sub 6 por Y. Y bueno, entonces, de manera análoga como hicimos cuando trabajamos en una dimensión, para poder conocer cuánto vale desde A sub 1 hasta A sub 6, tenemos que darle a U y a B, bueno, los valores correspondientes a cada uno de los nodos de este elemento triangular. Entonces, cuando U toma el valor U sub 1, X toma el valor X1 y toma el valor Y sub 1. Cuando U toma el valor U sub 2, X toma el valor X2 y toma el valor de Y sub 2, bueno, pues estamos cambiando de nodo y así con U sub 3. Bueno, otra vez los elementos, las posiciones x1, x2, x3, y sub 1 y sub 2 y sub 3, como este elemento ya está discretizado respecto a un sistema de ejes determinado, son conocidos. Y los desplazamientos nodales U sub i lo vamos a conocer ya sabemos, con la formulación del método elemento finito. Entonces nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que nos permite en este caso obtener A sub 1, A sub 2 y A sub 3, con lo que nos permitiría darle valores numéricos a esta interpolación del campo de desplazamientos en U. Bueno, si resolvemos ese sistema de ecuaciones lineales y obtenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y los reemplazamos acá, bueno, llegaríamos a esta expresión, donde A es el área del elemento finito, del área del elemento triangular que estamos considerando, y estos valores A sub 1, A sub 2, A sub 3 toman esta forma, es decir, es una diferencia del producto de dos coordenadas X, Y. Así que, por ejemplo, si estoy, bueno, en el A sub 1, acá vendría el X2 por el Y sub K, por perdón, el X2 por el I sub 3, menos el X3 por el I sub 2. Bueno, y así con cada uno de los elementos, acá está marcado las variaciones que tiene, por supuesto, de 1, 2 y 3, pues estamos en este elemento triangular de tres nodos. Entonces los parámetros A sub i, bueno, lo mismo pasa con B sub i, lo mismo pasa con C sub i. Se obtienen por permutación cíclica de los índices IJK. Y área es el área del elemento. Entonces, lo que estamos escribiendo acá es esto mismo, o sea, la interpolación del campo de desplazamientos U, o sea, cómo es U dentro de este elemento triangular, cuando, bueno, ya hemos resuelto este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y entonces le estamos poniendo valores
numéricos a sub 1, a sub 2 y a sub 3 de acuerdo a las coordenadas que tiene cada uno de estos nodos, 1, 2 y 3 en coordenadas locales. Esta es la forma que tiene, y sabemos el tamaño del elemento porque acá influye. Esta es la forma que tiene el campo de desplazamiento cuando hacemos este procedimiento. Pero bueno, de igual manera o de manera análoga a lo que hicimos en una dimensión, esto lo podemos escribir en vez de trabajar con esta forma de proponer la solución del sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para conocer a sub 1, a sub 2, a sub 3, y de la misma manera lo haríamos con B para obtener a sub 4, a sub 5 y a sub 6, exactamente con el mismo procedimiento. Bueno, lo vamos a escribir en función o en base a las funciones de forma n1, n2 y n3, que ahora, bueno, son funciones de superficie, no son ecuaciones de línea recta como cuando trabajamos en una dimensión. Pero bueno, analizando cómo queda acá, fíjense, habiendo sacado lo que hemos hecho después acá, bueno, sacar factor común, sub 1, u sub 2 y sub 3, entonces todo lo que multiplica u sub 1 dividido 2 áreas es n1, todo lo que multiplica a sub 2 dividido 2 áreas es n2, y todo esto que multiplica a u sub 3 es n3. Entonces los a sub i, b sub i y xi son simplemente eh, están en función de las coordenadas x e y de los nodos locales 1, 2 y 3. Y esto que dice x, y es, bueno, cuando yo especifico dentro de este elemento triangular un punto específico de coordenadas x, y quiero conocer cuánto vale u y cuánto vale b, entonces, bueno, para un punto específico dentro del triángulo le doy las coordenadas x, y voy a obtener el ni, y eso, bueno, una vez que conozca, por supuesto, por el método de elemento finito, cuánto vale un sub 2, un sub 3, u sub 1, 2 y 3, voy a conocer cuánto vale u en cualquier punto dentro de ese triángulo. Entonces, de esta manera hago la discretización del campo de desplazamientos. Ahora, si yo quisiera representar gráficamente estas NI, que antes, como decíamos, cuando trabajamos en una dimensión con polinomios lineales eran líneas rectas, bueno, ahora son planos. Planos que tienen una analogía también con los NI que usábamos en elementos 1D. Yo, por ejemplo, decía el N1 era una línea recta que valía 1 cuando estoy en el nodo 1 y valía 0 cuando estoy en el nodo 2. Bueno, ahora tengo un elemento triangular y si quiero graficar cuánto vale el N1, es un plano ahora, no es una recta, es un plano que vale, esta coordenada vale 1 cuando estoy en 1 y vale 0 cuando estoy en 2 o 3. O el N3 vale 1 cuando estoy en 3, vale 0 cuando estoy en 1 o 2. O sea, hay una total analogía de estos planos N1, N2 y N3 con las líneas rectas que correspondían a los polinomios de Lagrange N1 y N2 cuando usábamos las funciones de forma, el polinomio de Lagrange para una dimensión. Entonces, bueno, antes de pasar al campo de deformaciones, repasamos entonces. Yo quiero conocer cuánto vale el corrimiento U y B en cualquier punto de este triángulo, y voy a suponer entonces que una interpolación para esos valores de U y B dentro de este triángulo en función de los valores de U y B de los nodos. Eso es la interpolación que estoy proponiendo de la discretización del campo de desplazamiento, que es análogo a la línea recta o a la variación lineal de U que propusimos cuando en el primer caso que analizamos el elemento 1D de dos nodos. Entonces, en este caso, como tengo tres nodos, aparece U sub 1, U sub 2, U sub 3, y como estoy en dos dimensiones, aparece B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y como había hecho en la interpolación en el campo de 1D, bueno, acá aparecen también las funciones de forma N1, N2 y N3, que las voy a considerar igual tanto para la interpolación de U como para la interpolación de B. Esto lo podía escribir en forma matricial como U igual a N por A, de la misma manera que lo había hecho en el campo de una dimensión, nada más que ahora N
está compuesto por las submatrices N1, N2 y N3, donde cada NI tiene esta forma, donde bueno, aparece N1, N2 o N3. Y el vector de desplazamientos nodales, que llamamos A, está compuesto por A sub 1, A sub 2, A sub 3, porque tengo tres nodos, pero cada uno de estos A sub I tiene las dos componentes de corrimiento en U y en B, o sea, en las dos dimensiones con las que estoy trabajando. Eh, Después, bueno, nos quedaba definir o cuantificar esas funciones de forma N1 y N2 y N3 para este problema bidimensional. Entonces, lo que hacíamos es plantear el polinomio lineal para interpolar U en función de A sub 1, A sub 2 y A sub 3, que son las variables desconocidas, y también para el campo de desplazamiento con A sub 4, A sub 5 y A sub 6 como variables desconocidas. Bueno, con U o con B hago exactamente lo mismo. Especifico esta forma del polinomio para U sub 1, U sub 2 y U sub 3, y por lo tanto le coloco los valores de X y de Y que correspondan a cada nodo que estoy considerando. Me queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y bueno, llego finalmente reemplazando como puedo obtener de este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cuánto vale A sub 1, A sub 2 y A sub 3, de manera análoga cuánto vale A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Puedo escribir el polinomio de interpolación de U de esta manera, donde he sacado factor común U sub 1, U sub 2, U sub 3, y donde las variables A sub I, B sub I, C sub I simplemente están en función de las coordenadas de los nodos. Y acá aparece el A como la variable que tiene que ver con el área del elemento. Entonces, bueno, como yo digo que voy a escribir el campo de desplazamiento como U sub 1 por N1, quiere decir que todo esto que está multiplicando a U sub 1 es N1. Y todo esto que está multiplicando a U sub 2 es N2, y todo esto que está multiplicando a U sub 3 es N3. Y de esa manera me quedan especificadas las funciones de forma en dos dimensiones. A es el área del elemento, lo puedo calcular. A sub i, B sub i y C sub i, como dijimos, solamente dependen de las coordenadas x, y de cada nodo, o sea que eso también es conocido. Y xy, bueno, es la variable, es el punto xy dentro del elemento triangular donde yo quiero calcular u, o sea, son las variables independientes de donde yo quiero hacer la interpolación. Entonces, bueno, como ya conociendo eso, puedo especificar, bueno, puedo calcular cuánto vale U en cualquier coordenada X dentro de este triángulo, porque U sub 1, U sub 2 y U sub 3, sub 1, B sub 2 y B sub 3, que son los corrimientos de los nodos 1, 2 y 3 de este elemento triangular, lo voy a conocer. Estos parámetros que son el vector A, los voy a conocer con el desarrollo del método. Entonces puedo ya, una vez conocido estos U sub I, B sub I, conocer dentro del triángulo cualquier corrimiento U y B. También, bueno, si yo grafico estas funciones de forma, ahora son planos. Cuando trabajan en una dimensión eran líneas, eran rectas. Ahora, como estoy en dos dimensiones, las funciones de forma son planos, pero con una característica análoga, que cuando estoy en el N2, por ejemplo, cuando estoy en nodo 2 vale 1, esta coordenada este punto del plano, y vale 0 en 1 y en 3. Así que bueno, vemos lo particular para este campo de desplazamiento de este elemento triangular de tres nodos, con su comparación al caso de una dimensión. Y ahora vamos a ver cómo discretizamos el campo de desplazamiento, porque como decíamos, el análisis estructural nos tiene que permitir, como resultado del análisis estructural, nos tiene que permitir obtener corrimientos, que son los que, bueno, vamos a determinar después, y también esfuerzos internos o, bueno, o las variables de deformación específica y tensiones. Todo esto hace el análisis estructural. Entonces, comenzamos ahora a cómo determinamos el campo de deformaciones, porque el campo de deformaciones, como sabemos, está en función del campo de desplazamiento. Entonces, bueno, una vez que conocemos el campo de desplazamiento, podemos conocer el campo de deformaciones.
Recordamos que como estamos en problemas de elasticidad bidimensional, epsilon x es la derivada de u respecto de x, pero ahora es una derivada parcial, no como era antes, que era derivada, no era derivada completa, no parcial, porque ahora hay dos variables x e y, entonces aparece el epsilon y como deformación y después aparecen las deformaciones tangenciales gamma x y con esta ecuación, que son las que nos da la teoría de elasticidad. Esto no es del método de elementos finitos, sino que son las ecuaciones en derivadas parciales que nosotros ahora tenemos que aproximar con esta técnica. Pero antes de ver la aproximación del campo de formaciones para este elemento triangular de tres nodos, bueno, recordamos cómo lo habíamos hecho cuando teníamos una dimensión. Bueno, en una dimensión lo vimos en la sección 231, aproximación del campo de desplazamiento. Entonces, bueno, también usamos la fórmula, aquí como decíamos, no en derivadas parciales, que nos daba la resistencia de materiales, no es de elementos finitos, de cómo calcular en elementos sometidos a atracción, o sea, en elementos 1D, la deformación específica. Entonces decíamos E, bueno, el supra 1 es porque era el elemento 1, derivada de u respecto de x. Esta es la formulación, la expresión exacta del cálculo de formación específica, pero como estoy en una técnica de elementos finitos, nosotros u lo hemos aproximado mediante esta interpolación, donde aparecen, por supuesto, las funciones de forma n1 y n2, porque teníamos un elemento de dos nodos. Entonces, bueno, las derivadas respecto de x, u son el valor del corrimiento del nodo 1, esto el corrimiento del nodo 2, el supra 1, porque es para el elemento 1 específicamente, pero entonces las derivadas van a ser la derivada de las funciones de forma. Entonces, la aproximación que hacemos en el elemento finito del campo de desplazamientos, del campo de formaciones, no es usando la derivada exacta, sino esta aproximación a la derivada exacta con las derivadas de las funciones de forma. ¿Y por qué es una aproximación? Porque u lo tomamos con este valor, que es una aproximación que propusimos, que era una interpolación mediante un polinomio lineal. Entonces, como N1 eran, bueno, los polinomios de Lagrange, que tienen una forma muy simple, sus derivadas también son muy simples. Y entonces finalmente expresábamos la deformación específica en forma aproximada dentro del método de elementos finitos, como, bueno, en este caso quedaba menos 1 sobre L por U sub 1 más 1 sobre L por U sub 2, siendo L la longitud del elemento finito 1, que es el que estamos analizando. Entonces, la fórmula exacta que nos define la deformación específica en resistencia de materiales para elementos en una dimensión, nosotros en elementos finitos las aproximamos para una dimensión de esta manera. ¿Y dónde está la aproximación? En que U lo hemos considerado según su interpolación, en este caso mediante un polinomio de grado 1. Por eso esta es la definición exacta de la teoría de resistencia de materiales. Esta es la definición o cálculo de la deformación específica según el método de elementos finitos. Y después en la sección 282 lo escribimos en forma matricial. Entonces, si la deformación específica era según la resistencia de materiales derivada de U respecto de X, y nosotros la aproximamos haciendo U según la aproximación que propusimos con un polinomio de grado 1, bueno, ahora escribimos de forma aproximada, de acuerdo a este método de elementos finitos, cómo vamos a calcular la deformación específica E. Pero entonces esto lo podemos escribir como esta vector, que es de derivadas de funciones de forma, multiplicado por el vector que corresponde a los desplazamientos nodales. Entonces, a este vector o a esta matriz que tiene las derivadas de las funciones de forma, la llamamos matriz de deformación del elemento y la llamamos con B alta, B. Entonces, B es simplemente las derivadas de X respecto de las funciones de forma N1 y N2, que vimos que era menos 1 sobre L y más 1 sobre L, o sea, derivadas muy simples, porque como los n son polinomios también de grado 1, son las funciones de forma por los polinomios de Lagrange de grado 1,
Bueno, las derivadas también son muy simples y fáciles de calcular. Y como habíamos dicho, para este elemento que era un elemento de dos nodos, bueno, son los corrimientos U sub 1 y U sub 2 de esos dos nodos que definen el elemento. Entonces, de esta manera calculábamos la aproximación también en elementos finitos del campo de deformaciones específicas, que era el epsilon, que acá había solamente la deformación específica axial porque estamos trabajando en elementos 1D. Bueno, en el elemento triangular 3 no habíamos hablado entonces de que íbamos a calcular la deformación epsilon X, epsilon Y la de corte gamma XY. Estas son las fórmulas exactas para el cálculo de estas deformaciones específicas en derivadas parciales que nos da la teoría de elasticidad. Pero nosotros no vamos a trabajar con estas fórmulas exactas, sino que como estamos en esta técnica aproximada, que es el método de elementos finitos, vamos a reemplazar U y B por la aproximación que recién definimos, que era, bueno, esta forma de definir, de interpolar U como N1 por U sub 1, más N2 por U sub 2, más N3 por U sub 3, y bueno, en forma análoga con B. Entonces ahora, si quiero calcular epsilon x en forma aproximada dentro de esta técnica numérica, bueno, la derivada de u respecto de x, como esta es la aproximación de u, bueno, va a ser la derivada de n1 respecto de x por u sub 1, más la derivada de n2 respecto de x por u sub 2, más la derivada de n3 respecto de x por u sub 3. Siempre derivadas parciales porque ahora hay dos variables x e y. Bueno, y en forma análoga se define también la forma aproximada para calcular epsilon y la forma aproximada para calcular gamma xy. Hablamos de forma aproximada entonces porque de estas fórmulas que son exactas de acuerdo a la teoría de elasticidad, U y B lo he reemplazado por la forma de interpolación que yo propuse para U sub B, para U y B en este elemento triangular. Bueno, entonces ahora puedo llevarlo esto a la forma matricial y entonces escribir para epsilon x, epsilon y gamma xy un solo vector que va a ser el vector epsilon. Entonces, y acá voy a eh, poner epsilon x, que es la derivada de u respecto de x. Voy a poner epsilon y, que es la derivada de b respecto de y. Y voy a poner la deformación de corte gamma xy, que es la suma de estas derivadas, que es lo que está acá. Y entonces, o sea, voy a escribir esto y todo esto, digamos, todos estos términos, que son la aproximación a este campo de las deformaciones, lo voy a escribir en forma matricial en función de U sub 1, U sub 2 y U sub 3 y los B correspondientes. Es decir, voy a escribir cada una de las deformaciones específicas, epsilon x, epsilon y, gamma xy, en función de U sub 1, U sub 2, perdón, U sub 1, B sub 1, U sub 2, B sub 2, U sub 3, B sub 3, es decir, los corrimientos que tengo en cada uno de los nodos de este elemento triangular. Y por lo tanto, bueno, lo que multiplica a todos los valores de U sub i, B sub i, son las derivadas de las funciones de forma, derivadas en x o en y, según la posición que corresponda. Y entonces ahora la matriz de derivadas de funciones de forma respecto de x y ahora también respecto de y tiene que tener esta forma para que, bueno, cuando yo haga, por ejemplo, cómo obtengo este epsilon x, bueno, sea derivada n1 por x por u sub 1 más derivada por u sub 2 más esta derivada por u sub 3, que es la ecuación que corresponde aquí. Y tiene que estar cero porque no participa b sub 1, no participa b sub 2 y no participa b sub 3 como vemos acá. Entonces está armada la matriz de funciones de forma derivadas, la matriz B, de esta manera para que se cumpla con esta ecuación, que simplemente es la aproximación para las deformaciones específicas de epsilon x, epsilon y, gamma xy, que son las deformaciones que tenemos en dos dimensiones. Entonces volvemos otra vez a la forma matricial que epsilon igual a b por a,
Pero por supuesto, el epsilon antes era simplemente, cuando trabajaba en una dimensión, la derivada de u respecto de x, ahora se agregan toda esta deformación y se agregan las derivadas parciales. B era simplemente la derivada de n1 respecto de x, la derivada de n2 respecto de x. Ahora, bueno, aparecen todas estas derivadas de las funciones de forma y son tres funciones de forma y no dos porque tengo tres nodos. Antes A era simplemente U sub 1 y U sub 2 y ahora tengo U sub 1, U sub 2 y U sub 3 porque tengo tres nodos, pero además como estoy en dos dimensiones tengo B sub 1, B sub 2, B sub 3. Pero la forma general de la expresión matricial sigue siendo epsilon igual a B por A. Pero bueno, ¿cómo calculamos B? N1, N2 y N3 ya le dimos recién la forma, su expresión, que era, bueno, esto es el área del elemento triangular, y estos son parámetros A sub I, B sub I, C sub I, que dependen simplemente de las coordenadas de los nodos, que son datos que conocemos. O sea que A sub I, B sub I, C sub I y A lo podemos conocer si ya está el elemento discretizado dentro de un sistema de coordenadas X, Y. Entonces, cada B sub i, que es cada una de estas columnas, que es la derivada de las funciones de forma respecto de x o respecto de y, bueno, lo podemos calcular porque, bueno, va a estar siempre en función de las coordenadas de cada nodo. Perdón, acá. Entonces, bueno, se pueden calcular eh, porque los NI podemos conocer cuánto vale A sub I, B sub I, C sub I, y podemos conocer los valores, el área de cada elemento, pues ya está discretizado. Entonces, bueno, derivar esto implica hacer estas derivadas y por lo tanto las podemos calcular estas derivadas. Y entonces esta derivada de NI respecto de X, bueno, va a ser B sub 1. Esta bueno, la derivada acá de N1 respecto de I va a ser C sub 1. La derivada de N1 respecto de I va a ser C sub 1, por supuesto, y la derivada de N1 respecto de X es B sub 1. Y bueno, y cuando vamos a las otras coordenadas va a ser B sub 2, C sub 2, C sub 2, B sub 2. Y cuando vamos a la última acá, esta derivada, bueno, la vamos a llamar B sub 3, C sub 3, C sub 3, B sub 3, como está expresado acá. O sea, son cada vector o cada submatriz de esta matriz B, la voy a poder calcular de esa manera, donde cada B sub I y C sub I, o estos valores A sub I, B sub I, C sub I, dependen solamente de las coordenadas de los nodos. Y como yo ya discreticé el elemento 2D en elementos triangulares, conozco el área de cada elemento triangular y conozco las coordenadas de sus nodos, por lo tanto estos valores los puedo conocer y de la misma manera voy a poder llegar, bueno, a determinar esos valores que aparecen aquí. Así que el campo de desplazamiento sigue siendo como forma matricial epsilon igual a b por a, pero bueno, el b ya no es la derivada de n1 respecto de x y la derivada de n2 respecto de x como era cuando tenía una dimensión, sino que aparecen todas estas derivadas de las ni respecto de x o respecto de y, y A no es solamente U sub 1 y U sub 2, sino que aparecen los U y I de cada de los tres nodos, pero a su vez las componentes B, porque estoy en dos dimensiones. Así que de esta manera discretizamos el campo de las deformaciones, que es simplemente partir de las ecuaciones que nos da la teoría de la elasticidad y reemplazar U y B por la aproximación que hemos propuesto dentro del método de elementos finitos para este elemento triangular de tres nodos. Pasemos al campo de las tensiones, ¿cómo lo vamos a discretizar? Habíamos dicho, y esto lo vimos también especificado para la teoría de elasticidad, que, bueno, sigma era igual a D por epsilon, esto en forma matricial. Ya vimos que epsilon era B por A, entonces, en vez de escribir sigma igual a D por epsilon, podemos escribir sigma igual a D por B por A. Además, había
temas de temperatura, se agregaban las deformaciones iniciales o las tensiones iniciales que sufriera la estructura en su condición inicial, y entonces esta forma la podíamos escribir de esta manera, considerando los efectos de temperatura inicial y considerando también las tensiones iniciales que pudiera haber sufrido bueno, este cuerpo que estamos simulando en 2D. Entonces se aclara aquí que la matriz de formación B para el elemento triangular de 3 nodos es una constante. Esto lo vimos porque, bueno, dependía de las coordenadas simplemente de los nodos, y esos son todos valores constantes. eh, y que, bueno, estos valores también son los que corresponden a los valores de los nodos. Por lo tanto, en el campo de formaciones como en el de tensiones, dentro del elemento vamos a tener constante esos valores de epsilon y de sigma, que es lo que veíamos cuando resolvimos el problema en una dimensión de la barra sometida a una carga uniformemente distribuida a lo largo de su longitud, que cuando teníamos más de un elemento, el campo de deformaciones o de corrimientos U no tenía salto cuando pasábamos de un elemento al otro, pero sí tenía saltos el campo de esfuerzos axiales, que dependía de la tensión sigma y de la deformación específica epsilon. Bueno, ese salto en el campo de las tensiones y de las deformaciones que teníamos en elementos 1D cuando trabajamos con la aproximación lineal para elementos de 2 nodos, bueno, también lo vamos a tener en estos elementos triangulares de 3 nodos. Y esto es consecuencia de la interpolación lineal de desplazamientos elegida, lo mismo que pasaba con el elemento 1D. Entonces, si yo quiero que bueno, ese salto no sea tan significativo en el campo de las tensiones y las deformaciones, tengo que, como lo mismo lo planteamos en el caso de elementos para la barra unidimensionales, trabajar con una discretización más fina, es decir, con mayor cantidad de elementos o con elementos triangulares, en este caso más chicos. Pero bueno, recordamos esto también como lo habíamos planteado en elementos 1D, para ir haciendo la comparación entre estos dos elementos 1D con 2 nodos o elementos triangulares de 3 nodos. En una dimensión lo habíamos considerado en la sección 283 cuando hablamos de la matriz constitutiva, y dijimos, bueno, estamos trabajando con ley de Hooke, por lo tanto, en el campo de esfuerzos sometidos a axiales, sigma es E por epsilon, siendo E el módulo de elasticidad y E, bueno, el campo de formaciones que recién mencionamos. Entonces también habíamos hablado, bueno, con el caso de esfuerzos axiales, N, sigma o el N va a ser el sigma por el epsilon. Entonces este vector de tensiones sigma se transforma en E por A para poder calcular los axiales, E por A por epsilon. O sea, por este epsilon nos da la tensión por el área nos da el esfuerzo axial. Pero este E por A le habíamos llamado la matriz constitutiva, que bueno, que viene entonces también de la teoría de resistencia de materiales para barras sometidas a esfuerzos axiales en el campo elástico lineal. Pero este epsilon ya lo habíamos aproximado como B por A, de acuerdo a esta formulación de elementos finitos, donde B tenía la derivada de las funciones de forma respecto de X, y A los corrimientos para cada uno de los 2 nodos que tenía este elemento que estamos considerando en la unidad número 2. Así que en el elemento triangular de 3 nodos, 2 dimensiones, seguimos trabajando con sigma igual a D por epsilon, que en su forma de aproximación ya en la técnica numérica de elemento finito es sigma igual a D por B por A, siendo D la matriz constitutiva, que en este caso por supuesto no va a ser E por A,
sino que va a depender, bueno, si estemos trabajando en tensión plana o deformación plana, y el B y el A son lo que recién vimos cuando aproximamos el campo de deformaciones epsilon según esta formulación de método elemento finito. Pero bueno, como dijimos también, en este caso particular estamos modificando esta ley constitutiva para poder tener en cuenta las deformaciones que pueden ocurrir inicialmente por variaciones de temperatura o por tensiones iniciales que el cuerpo que estamos simulando está soportando también, más allá de las acciones que originan las tensiones sigma y las deformaciones específicas epsilon. Ahora vamos a pasar a las ecuaciones de equilibrio discretizadas del elemento triangular de tres nodos. Entonces, estas ecuaciones de equilibrios para el elemento triangular de tres nodos se determinan a partir del principio de los trabajos virtuales, bueno, aplicado a este elemento. O sea que es totalmente análogo a lo que ya vimos con la aplicación del principio de los trabajos virtuales para el elemento de una dimensión con dos nodos. Las expresiones, bueno, son generales y son aplicables a cualquier elemento sólido 2D. Entonces, bueno, partimos de un elemento, porque vamos a hacer la ecuación de equilibrio para un elemento de cualquiera. Tenemos los nodos 1, 2 y 3, tenemos las fuerzas que pueden actuar en esos nodos fx1, fi1, y así para cada uno de los nodos. Y tenemos las fuerzas que están actuando en los lados, las T sub x o T sub y, según las componentes x o y de los ejes de referencia. Y tenemos las fuerzas de cuerpo, B sub x y B sub y, que por ejemplo son solamente fuerzas másicas. Bueno, las fuerzas x van a ser cero y esto va a depender de la fuerza de la acción gravitatoria. Así que estas son ahora las fuerzas que tenemos que considerar para establecer las ecuaciones de equilibrio en el elemento triangular de tres nodos. Entonces, a las fuerzas de cuerpo lo vamos a incluir en el vector B con sus dos componentes. A las fuerzas que están actuando en la superficie o en el perímetro del elemento lo vamos a llamar el vector T con su componente T sub x y T sub y. Y a las fuerzas que están actuando con sus dos componentes, cada uno de los nodos 1, 2 y 3, le vamos a llamar el vector Q, que son bueno, va a ser parte de la ecuación de equilibrio. Entonces, bueno, como decíamos, las fuerzas externas que actúan sobre el elemento son las fuerzas másicas B, distribuidas y actuantes por unidad de área, bueno, la masa por unidad de área que hay en este elemento triangular, las fuerzas distribuidas T actuando a lo largo del elemento y perteneciendo a la línea de borde, son las tracciones de superficie, T sub x y T sub y, y estas tracciones y las tracciones superficiales debido a la interacción de los elementos adyacentes, bueno, son excluidas a priori, ya que se cancelan mutuamente durante el proceso de ensamblaje. Así que no se consideran en este caso porque después en el ensamblaje van a anularse. Y también tenemos las cargas nodales Fxy, Fi sub i, las cuales equilibran a las fuerzas externas y a las fuerzas internas debido a la deformación del elemento, que son estas fuerzas que habíamos mencionado en cada uno de los nodos. Estas fuerzas de equilibrio de nodos se obtienen aplicando el principio de los trabajos virtuales, es decir, como vamos ahora con estas fuerzas que hemos considerado, que son las que estaban acá, vamos ahora a aplicar el principio de los trabajos virtuales que ya habíamos recordado antes en su formulación matricial para, para este elemento de tres nodos. Entonces acá teníamos el trabajo interno, donde estaban las tensiones y las deformaciones, pero estas deformaciones llevan el delta, pues recordamos, porque no son deformaciones producidas por estas tensiones, por eso este trabajo era virtual, porque se multiplican tensiones y deformaciones que no se corresponden con el mismo estado de carga. Y T, bueno, que era el espesor del elemento que estábamos considerando. Después, bueno, teníamos las fuerzas de cuerpo B,
también multiplicada por los corrimientos de U, pero estos corrimientos que no se corresponden con las fuerzas de superficie B, sino que son de otro estado de carga, por eso también le aplicamos el delta y sigue siendo parcial. Bueno, con estas funciones, las fuerzas de los bordes, T sub X y T sub Y, también multiplicado por delta U, y cada una de las fuerzas X y, acá no tenemos que integrar, pues son fuerzas puntuales, multiplicado por los U en cada nodo y los B de cada nodo, pero no los U y B debido a esta fuerza, sino a otro estado de carga, por eso le aplicamos el delta y por eso tenemos siempre la condición de trabajo virtual. Entonces, todo esto es trabajo interno, todo esto es trabajo externo, debido a las tres clases de acciones que tenemos y que habíamos identificado acá. Todo esto son las acciones que producen el trabajo externo. Y bueno, ese trabajo externo, como decíamos, es virtual, por esa condición que estábamos mencionando, es igual al trabajo interno, que es lo que dice en forma sintética el principio de los trabajos virtuales. Entonces, bueno, antes de pasar al desarrollo de esta ecuación de equilibrio para este elemento triangular, bueno, hacemos la consideración, o recordamos también, que ya lo hicimos, cómo lo habíamos planteado para elementos unidimensionales. Entonces, en esta barra que era un elemento, un deje, lo analizamos en la sección 2.2, donde tenía una carga distribuida T sub X y había actuando en uno una fuerza Fx1 y en dos una fuerza Fx2. Bueno, el teorema de los trabajos virtuales era cuando consideramos el trabajo externo, bueno, las fuerzas aplicadas, Fx1 y Fx2, por eso aparece la sumatoria, por estos corrimientos que venían de otro estado de carga. O sea, estos corrimientos U sub I no son de estas FXI, por eso este trabajo es virtual y por eso acá aparece el delta. Pero teníamos esta carga, también como trabajo externo, el que produce esta carga uniformemente distribuida a lo largo de la longitud L. Entonces, entre 0 y L, bueno, aparece T sub X por diferencial de X, que sería la fuerza, y el desplazamiento que no se corresponde con esta acción. Y como trabajo interno teníamos a sigma por este campo de desplazamiento que no es producido por este sigma, por eso también el delta. Y acá también teníamos este trabajo virtual correspondiente, bueno, en todo el volumen de la pieza. Y bueno, lo que hacíamos entonces es, bueno, el axial es integrado en todo el área de sigma por diferencial de área. Como el área la consideramos constante, bueno, la integral del área, y bueno, sigma es constante, sale por la integral, y la integral del área también es constante, entonces nos quedaba A por sigma. Sigma, como estamos en el campo elástico lineal, es E por epsilon, y el epsilon era la derivada de U respecto de X, entonces el esfuerzo axial es E por A por derivada de U respecto de X. Eso de acuerdo a lo que dice la teoría de resistencia de materiales. Entonces ahora yo, en vez de colocar este sigma, bueno, lo reemplazaba, bueno, este sigma por diferencial de área, que bueno, integramos acá, separamos la integral, entonces nos queda la integral del área por diferencial de área, nos quedaría sigma por diferencial de área, bueno, todo eso se hace n, y entonces integramos entre 0 y L porque estas dos integrales separamos el volumen por área por diferencial de X y se llega a esta N. Bueno, esto acá en este caso queda igual. Y bueno, y teníamos ya una primera aproximación a la aplicación del teorema de los trabajos virtuales o el principio de los trabajos virtuales en elementos 1D. Y bueno, ¿y cómo llegamos a la ecuación de equilibrio con la formulación que íbamos a usar en la formulación de elementos finitos? Bueno, acá teníamos entonces el principio de los trabajos virtuales que recién comentamos. Bueno, acá desarrollamos la sumatoria. El supra 1 indica que es para un elemento en particular, podría ser para cualquiera de estos elementos unidimensionales que estamos considerando de dos nodos.
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a justamente introducir nuestra aproximación del campo de desplazamientos. Nosotros habíamos dicho que U era igual a N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2 y esa es la aproximación del campo de desplazamiento dentro del elemento 1D que estamos usando para este elemento finito de dos nodos. Si en vez de U tenemos el U que le hemos llamado delta U porque viene de otro estado de carga, para hacer el trabajo virtual, entonces bueno, este será, si este es delta U, será delta U sub 1, delta U sub 2. El campo de desplazamiento habíamos dicho que era la derivada de u respecto de x. Bueno, si estoy considerando esta deformación que viene de otro estado de carga y por lo tanto lo estamos llamando delta, bueno, la derivada va a ser la derivada de delta u. Pero como u ya lo aproximé de esta manera, bueno, acá tengo la aproximación de acuerdo a lo que estamos viendo en este método de elemento finito para este campo de desplazamiento que es delta E, que como decíamos, este delta es para indicar que viene de otro estado de carga y no es el que estamos considerando. Y bueno, entonces, si delta U es esto, de acuerdo a la aproximación que hemos usado en esta formulación, y delta E es esto, bueno, donde dice en la delta E lo voy a reemplazar por todo esto, ya con la formulación de elementos finitos, y donde dice delta U lo voy a reemplazar por esto que está acá. Y entonces me queda así la formulación del principio de los trabajos virtuales, habiendo incluido la aproximación que usé para el campo de desplazamientos en el método de elementos finitos para este elemento 1D de dos nodos, y también habiendo considerado la derivación al campo de desplazamiento, que también es aproximada ahora porque estoy usando como delta U el delta U que aproximé mediante esta interpolación. Entonces, el principio de los trabajos virtuales, ahora incluyo la aproximación para el campo de deformaciones y la aproximación para el campo de desplazamiento que estoy utilizando en esta formulación de elementos finitos un D de dos nodos. Bueno, llegaba a esta parte del método del principio de los trabajos virtuales, agrupaba términos, bueno, tal que llegaba a esta expresión igual cero y decía, bueno, para que esto sea cero, como los delta U sub 1 y U sub 2 vienen de otro sistema, que podían ser cualquiera distinto de cero, lo que tiene que ser igual cero es el paréntesis, el corchete, entonces este corchete tiene que ser igual cero, este corchete tiene que ser igual cero. Eh, Recordaba cuánto valía N1, es decir, el esfuerzo axial, que era E por A por el epsilon, pero el campo de desplazamientos aproximado era B por A, siendo B las derivadas de las funciones de forma y A los corrimientos U sub 1 y U sub 2, entonces el campo de desplazamiento me quedaba de esta manera, menos 1 sobre L por U sub 1 más 1 sobre L por U sub 2, siendo L la longitud del elemento finito que estoy considerando. Entonces, si eso lo incluyo allí, bueno, tengo esta forma de expresar aquella expresión igualada a cero. Y bueno, básicamente lo que puedo hacer acá es llevar esto a la formulación matricial para este elemento, que bueno, acá está identificado como elemento 1, que es todo el paréntesis que está como supra 1, es porque es elemento 1 en particular. Entonces esto lo llevo a la formulación matricial y me queda todo este paréntesis por U sub 1, U sub 2, que son los corrimientos de los nodos U sub 1 y U sub 2 del elemento que estoy considerando. Acá donde tengo, bueno, las fuerzas T sub X que están actuando a lo largo del elemento, y aquí donde tengo las fuerzas Fx1 y Fx2 que estaban actuando en los nodos 1 y 2 del elemento. Entonces, a partir del teorema del principio de los trabajos virtuales, puedo escribir esta ecuación de equilibrio dentro del elemento que es K por A menos F igual a Q, siendo K la matriz de rigidez del elemento
F el vector de fuerza nodal equivalente que tiene las fuerzas distribuidas, en este caso T sub X a lo largo del elemento, por ejemplo en kilonewton por metro. A es el vector que tiene los corrimientos nodales U sub 1 y U sub 2, y Q son, bueno, las fuerzas que están actuando en estos nodos 1 y 2, y por supuesto solamente en componente X. Entonces, bueno, yo podía después especificar que la matriz de Gide-Cat toma esta forma, según, bueno, esté acá o en cada uno de estos elementos. Por eso el I sub j, porque es el K11, K12, K1, K22, multiplicado por el E sub A. Bueno, como decíamos, el vector A tiene los corrimientos nodales, el vector F tiene que ver con la fuerza distribuida a lo largo de la barra, y el vector Q tiene la fuerza en los nodos 1 y 2, bueno, que se corresponden con los axiales. Entonces, bueno, de esta manera, bueno, y esta integral se podía calcular fácilmente en este caso, porque como decíamos, como los polinomios de Lagrange n1 y n2 que intervienen acá son también ecuaciones de una recta, bueno, la matriz K de este elemento era E por A, 1 menos 1 menos 1, 1, y el vector de fuerzas F también es, bueno, longitud del elemento por T sub X, 1 y 1. Así que esta matriz y este vector se calculan de manera muy sencilla. Entonces, de esta manera llegaba a la ecuación del equilibrio del elemento finito una dimensión de dos nodos, habiendo aplicado el principio de los trabajos virtuales, pero en donde ese principio de los trabajos virtuales, digamos, el campo de los desplazamientos, de las deformaciones, delta epsilon, eh, y también el campo de los desplazamientos delta U, los aproximé de acuerdo a esta formulación de elementos finitos que usé. Entonces, en vez de calcular delta U, bueno, utilicé su aproximación por elementos finitos, lo mismo que para el delta epsilon, que es una derivada de U. Entonces hice esa aproximación de las deformaciones y los desplazamientos de acuerdo a esta formulación de elementos finitos que estoy considerando. Y también, bueno, incluí, de acuerdo a la teoría de resistencia de materiales, que en vez de trabajar con sigma, iba a trabajar con el esfuerzo axial n, siendo n sigma por A, sigma por epsilon, pero bueno, sigma, bueno, el n es sigma por epsilon por el área, perdón, sigma G por epsilon, el n es sigma por A, el sigma, entonces, perdón, estamos aclarando, corrigiendo, el sigma es el E por el epsilon, y el epsilon acá lo estoy también aproximando mediante lo que recién decía de esta formulación de elementos finitos para aproximar el campo de formaciones específicas. Entonces acá cuando introduzco el n, también estoy introduciendo la aproximación que estoy considerando en elementos finitos. Y bueno, trabajando con estos términos, lo que llegaba era la ecuación de equilibrio del elemento, donde tenía la matriz de rigidez de la estructura, que para este elemento unidimensional de dos nodos tenía esta forma. El vector F de fuerza, que tenían que ver con las fuerzas distribuidas a lo largo de la valla, que tomaba para este elemento de dos nodos esta forma. El vector A, que era simplemente los corrimientos nodales U sub 1 y U sub 2, y el vector U, que es el de las fuerzas en los nodos 1 y 2, bueno, que está puesto acá. Entonces llegaba de esta manera a la ecuación de equilibrio en una dimensión para elementos finitos, en un D con solamente dos nodos. Bueno, volviendo al elemento triangular de tres nodos, decíamos entonces las fuerzas externas que estaban actuando eran las que correspondían a las fuerzas de cuerpo B, las fuerzas en los bordes T, y las fuerzas que estaban actuando en los nodos Fx y Fi sub i, que es el vector Q.
Y con eso habíamos planteado entonces el trabajo de las fuerzas externas, es decir, el trabajo externo, igualado al trabajo interno, que siempre es el campo de deformaciones por el campo de tensiones, siendo el espesor del elemento que estamos simulando. Pero bueno, ahora para trabajar con esta expresión y poder llegar a la ecuación de equilibrio, que habíamos visto también, habíamos repasado por elementos un d recién, bueno, esta donde tenemos el trabajo virtual de las fuerzas Fxy, delta Fi sub i por los corrimientos correspondientes, lo vamos a expresar con el vector delta A Q, donde Q es el vector que incluye a Fxy, Fi sub i, y delta A es el vector que incluye a los U sub i, B sub i. Entonces simplificamos la nomenclatura de esta parte del trabajo externo que interviene en el TTV, en el principio de los trabajos virtuales, que ahora entonces tiene esta simplificación. Entonces, recordamos, el delta A incluye, que son los corrimientos nodales, pero incluye al nodo 1, 2 y 3. Entonces son los U y los B para cada uno de los tres nodos que tiene este elemento triangular de tres nodos. Y Q también son 1, 2 y 3 según los tres nodos que tiene este elemento triangular, e incluye la fuerza Fxy para cada uno de estos tres nodos. Bueno, ahora como decíamos, del principio de los trabajos virtuales, siempre después nosotros donde aparecían eh, desplazamientos, los aproximamos según nuestra aproximación que hemos adoptado en esta formulación, es decir, los corrimientos, esto está en forma matricial, es la matriz de forma modales por la matriz de desplazamientos nodales. Las deformaciones es ya aproximada de acuerdo a este método que se derivan de acá, es la matriz B por bueno, otra vez el vector A. Bueno, ahí está el trabajo con las transpuestas, pero entonces acá cuando aparece delta U, vamos a trabajar con esta expresión, incorporando entonces la formulación de elementos finitos, y donde aparece el campo de deformaciones, ahora vamos a incluir la formulación de elementos finitos para aproximar este campo. Entonces, ya pasamos de la formulación del teorema o del principio de los trabajos virtuales, que es del análisis estructural, no es de elementos finitos, ahora sí ya le damos uso dentro de elementos finitos al incorporar estas aproximaciones que aparecen acá cuando aparecen desplazamientos, o acá cuando aparecen las deformaciones o el campo de deformaciones. Entonces, bueno, si incluimos el epsilon de acuerdo a esta expresión, bueno, va a aparecer B por diferencial, por delta A, no es un diferencial, sino que es la que habíamos mencionado recién. Y bueno, como en todos los términos va a aparecer este delta A, va a salir fuera de la integral, acá aparece el B por este epsilon. Acá el U también, como decíamos, es N por dA delta A, entonces acá queda el N, va transpuesto, bueno, por esta condición que está acá. Acá si aparece 1, bueno, va a aparecer el N, el delta A viene acá, y bueno, y esto queda igual. Entonces, tanto en el primer término como en el segundo término aparece este delta A, que puede ser cualquier valor, por lo tanto, para que esta igualdad se cumpla, quiere decir que el corchete debe ser igual a Q. Y acá entonces, bueno, tenemos la expresión del principio de los trabajos virtuales, habiéndole incluido ya la formulación o la aproximación al campo de desplazamientos U y del campo de desplazamientos epsilon. Entonces, tenemos ya una ecuación de equilibrio donde aparecen las fuerzas nodales debido a la deformación del elemento, esta primera integral, las fuerzas másicas, que es esta segunda integral, y las fuerzas de tracción de superficie, que son los T sub X o T sub I a partir de este vector T, que van a ser igual, bueno, a las fuerzas nodales Fxy, Fi sub i en cada uno de los tres nodos. Esta otra T recordamos que es el espesor del sólido que estamos representando en esta simulación en dos dimensiones.
Pero bueno, ahora también, como antes lo hicimos en una dimensión, vamos a reemplazar este vector de tensiones, que eso viene también de la teoría de la elasticidad, sigma igual a D por epsilon, pero bueno, si consideramos la variación de temperatura y las tensiones iniciales, quedaba con esta formulación, pero esta ecuación que es de la teoría de la elasticidad, ahora el campo de desplazamiento lo vamos a reemplazar de acuerdo a esta formulación de elementos finitos, que es B por A. O sea, acá ya estamos introduciendo elementos finitos en la aproximación al campo de las deformaciones elásticas. Entonces, si esta era la ecuación de equilibrio que habíamos llegado a partir de la aplicación del principio de los trabajos virtuales, ahora reemplazamos sigma, pero bueno, con todas estas componentes y habiendo incluido también en sigma la aproximación del campo de formaciones por el método de elementos finitos, bueno, queda esta expresión que se puede después separar en cada uno de los términos y quedan todas estas integrales, donde la primera integral tiene que ver con la matriz de rigidez del elemento, es decir, sería la integral ahora en el área de B transpuesta por D por B, bueno, por el espesor del elemento. Esta otra integral tiene que ver con las fuerzas debidas a las temperaturas, a variaciones de temperaturas iniciales que producen estas deformaciones epsilon cero iniciales. Esta otra, perdón, esta la temperatura, estas tensiones iniciales. Esta tiene que ver con las fuerzas debidas a las fuerzas másicas y esta a las fuerzas de tracción en los bordes, T sub X y T sub Y. Entonces, K es esta matriz de rigidez del elemento. Todos estos términos que están acá, estos cuatro términos hacen al vector F, que son estos cuatro términos que están acá, y bueno, y acá tenemos el vector Q de fuerzas F, X, Y, F, Y sub I, donde este último I corresponde a cada uno de los tres nodos de este elemento triangular. Entonces, estas fuerzas que recién mencionamos son los vectores de fuerzas nodales equivalentes debido a las deformaciones iniciales, por ejemplo, por variación de temperatura, a las tensiones iniciales que haya sufrido, por ejemplo, por un proceso de soldadura, etcétera, debido a las fuerzas másicas y debido a las fuerzas de superficie. Entonces, todas estas expresiones anteriores son completamente generales y son aplicables a cualquier elemento sólido 3D. Pero llegamos así otra vez a la ecuación de equilibrio a través de una deducción del TTB al principio de los trabajos virtuales, aplicado ahora a este elemento triangular de tres nodos. Entonces partimos del principio de los trabajos virtuales, pero lo primero que hicimos fue el campo de desplazamientos y el campo de formaciones, reemplazarlos por la formulación del método de elementos finitos, por esta aproximación que estamos considerando. Y después lo otro que hicimos fue, bueno, plantear el campo de tensión, la relación tensión-deformación de acuerdo a la teoría de elasticidad, pero donde otra vez, cada vez que aparecía deformaciones debidas bueno, deformaciones por tensiones en campo elástico, estas deformaciones específicas también las aproximamos de acuerdo a la formulación del método de elemento finito. Bueno, todo esto lo pusimos en este principio de los trabajos virtuales para llegar a esta ecuación de equilibrio donde interviene la matriz de rigidez del elemento triangular, donde intervienen estos vectores fuerzas nodales equivalentes, que en este caso son cuatro, porque tiene que ver con las deformaciones iniciales, con las tensiones iniciales, con las fuerzas másicas y con las tracciones de superficie, igualados como siempre al vector de fuerzas nodales Q, que básicamente para cada nodo 1, 2 y 3 incluye cuáles son las fuerzas Fx y Fy actuando en cada uno de los nodos. De esta manera, bueno, obtenemos esta ecuación de equilibrio para un elemento triangular de tres nodos.
Ahora, ¿cómo vamos a calcular en este elemento triangular de tres nodos la matriz de rigidez de este elemento y cada uno de estos cuatro vectores F que recién mencionamos? Bueno, dijimos que habiendo aplicado el principio de los trabajos virtuales, la matriz de rigidez nos quedaba la integral de B transpuesta por D por B por el espesor por diferencial de área. Pero B ya lo habíamos determinado, que era bueno, la matriz que tenía las derivadas de las funciones de forma respecto de X o respecto de Y, donde bueno, estaba compuesto por la submatriz B sub 1, B sub 2 y B sub 3, donde cada B sub I, bueno, tenía esta forma, que era básicamente, como decíamos, la derivada de las funciones de forma respecto de X o respecto de Y. Entonces, bueno, si le escribimos de acuerdo a estas submatrices, B transpuesta lo podemos escribir así, y B, de acuerdo a estas submatrices, lo podemos escribir así. Entonces, esta era la matriz constitutiva, que en el caso de una dimensión era E por A, pero bueno, ahora toma la forma de acuerdo a la teoría de elasticidad para problemas en dos dimensiones. Bueno, si resolvemos este producto matricial, nos queda esta matriz. Ahora podemos tener en cuenta también que D era una matriz de 3 por 3, en esto, de acuerdo a la teoría de elasticidad para problemas bidimensionales. Y podemos tener en cuenta también que B lo habíamos calculado con estos elementos B sub I, C sub I, que dependían de las coordenadas de los nodos 1, 2 y 3. O sea que B lo podemos calcular sin problema. Y D también lo podíamos calcular sin problema porque estaba desarrollado en la teoría de elasticidad para problemas bidimensionales, donde los D y sub J tomaban valores distintos según tuviésemos problemas de deformación plana o tensión plana, pero bueno, básicamente la forma de la matriz era igual. Entonces, bueno, reemplazando estos valores acá en cada uno de estos términos, y reemplazando los valores de D de acuerdo a estos términos, bueno, se llega a esta forma ya de la matriz de rigidez, perdón, de cada elemento de esta matriz de rigidez. Entonces, esta es la matriz de rigidez del elemento, y cada uno de estos elementos de esta matriz de rigidez, que es B transpuesta por B por B, B transpuesta por B por B, lo calculamos de esta manera, donde por supuesto, bueno, van a ir variando los subíndices I y J de acuerdo a si estamos en el elemento 1, 1, en el elemento 1, 3 o en el elemento, bueno, el elemento 3, 3 que sea. Así que cada elemento de esta submatriz se calcula de esta manera, pero estos valores B sub I, C sub I o B sub J, C sub J dependen de las coordenadas de los nodos 1, 2 y 3, y los D y sub J dependen de la teoría de elasticidad según estemos en tensión plana o deformación plana, así que se pueden calcular sin inconvenientes. Bueno, si el material es homogéneo, aplicando estas condiciones también de la teoría de elasticidad, cada elemento de esta matriz de rigidez del elemento se simplifica y se calcula de esta manera, donde, como decíamos, los B, los C, I o sub J dependen de las coordenadas de los nodos, y los D y sub J dependen de la teoría de elasticidad. Estos valores de D y sub J toman estos valores cuando estamos en problema de tensión plana, o estos valores cuando estamos en problema de formación plana. Pero estos D y sub J vienen de la teoría de elasticidad. Y los B, bueno, como dijimos, o los C dependen solamente de las coordenadas de los nodos de este elemento triangular que estamos considerando. Bueno, y así también las fuerzas másicas, que dependían de los valores conocidos. B, eh, bueno, acá intervienen las funciones de forma N1, N2 y N3.
B son el vector de fuerzas mágicas B sub X, B sub Y. T es el espesor del elemento que estamos simulando. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cómo se definían las funciones de forma para este elemento de triangular de tres nodos, bueno, finalmente lo podemos expresar y bueno, teniendo en cuenta que B es B sub X, B sub Y, lo podemos expresar de esta manera, este vector correspondiente a las fuerzas básicas. Si las fuerzas mágicas están uniformemente distribuidas en el elemento y si la fuerza total se divide en tres partes iguales en los tres nodos, bueno, esta expresión ya integrada nos da esta forma, o sea, ya está resuelta la integral acá. Si las fuerzas mágicas son debidas al peso propio, bueno, la componente en X es 0 y la B sub I vale el peso específico o la densidad por G, que es la aceleración de la gravedad. La fuerza de superficie, habíamos dicho que era esta integral a lo largo de cada lado del elemento triangular. Otra vez, n transpuesta por t, n son las funciones de forma n1, n2 y n3, y t es el vector t sub x, t sub y t es el espesor del elemento, o sea que se resuelve esta integral y bueno, se puede obtener también este vector f de la ecuación de equilibrio. Bueno, se aclara acá que la función de forma de un nodo que no pertenece a un borde cargado toma el valor. Si tenemos el caso de que en el lado, por ejemplo, el lado 1, 2, el elemento que tiene longitud 1, 2 está cargado con cargas T sub X y T sub Y uniformemente distribuida, esta integral se resuelve ya y queda de esta manera. Donde L1, 2 es la longitud de este elemento, que lo conocemos, T es el espesor del cuerpo que estamos simulando, T sub X y T sub Y son las tensiones que están actuando en este lado 1, 2, y entonces ya podemos resolver la integral de esta manera. La fuerza de atracción que actúan a lo largo de un borde del elemento se divide en partes, si las fuerzas se pueden dividir en partes iguales en los tres nodos de los nodos que conecta, y si hay cargas entre los bordes 1, 3 y 2 sub 3, bueno, este vector toma esta forma. O sea, bueno, se puede resolver la integral según cómo sea también la distribución de esta fuerza de superficie en los tres lados de este elemento triangular. Bueno, acá teníamos el vector debido a las tensiones iniciales. Otra vez, B viene de la formulación de elementos finitos, que es la derivada de n de las funciones de forma respecto de x respecto de y, que tomaba cada uno de estas submatrices de B esta forma. D viene de la ley constitutiva y E sub 0, bueno, es la deformación inicial que tenemos y este es el espesor de la pieza. Entonces, cada elemento de esta integral, bueno, va a ser la integral de área de B sub I por D por epsilon 0 por T por diferencial de área. Pero teniendo en cuenta que los B sub i tiene que ver con estas derivadas de funciones de forma respecto de x y respecto de y, que D tiene que ver con esta matriz de 3×3 de acuerdo a la teoría de elasticidad para problemas bidimensionales, y que el epsilon 0, bueno, va a tener componente en x y en y, y el gamma xy, siempre sub 0 porque son iniciales. Bueno, uno puede resolver esta integral. Entonces, si el E sub 0 es constante en todo el elemento y el material es homogéneo, y quedar esta integral resuelta de esta manera, donde, bueno, va a depender del espesor del cuerpo que estemos simulando, de B sub I, C sub I, que están en función de las coordenadas de los nodos, de los D y sub J, que son las componentes bueno, de la matriz que tiene que ver con la teoría de elasticidad, según estamos en deformación plana o en tensión plana, y de bueno, las deformaciones iniciales, que es dato del problema, porque es lo que ha sufrido inicialmente el problema. Esas deformaciones, si son por variación de temperatura, tendrán esta forma si es un problema de tensión plana, o tendrán esta forma si son un problema de deformación plana.
Bueno, el vector debido a las tensiones iniciales, otra vez, es beta ampuesta, en este caso por sigma inicial, por el espesor T, por diferencial de área. B, como sabemos, es esta matriz. Cada una de estas submatrices toma toda esa forma. Entonces, los podemos escribir de esta manera, como el B sub 1, B sub 2, B sub 3 y podemos entonces cada uno de elementos de este vector escribirlo de esta manera, teniendo en cuenta que las tensiones iniciales pueden tener componentes en X y en Y, en tau XY iniciales, eso lo podemos escribir acá, de esta manera, teniendo en cuenta que los B sub, bueno, estos B sub I eran las derivadas de N respecto de X respecto de Y, y ya la habíamos calculado en función de estos valores B y C que dependían de las coordenadas de los nodos 1, 2 y 3. Entonces, bueno, si sigma sub 0 es constante en todo el elemento y el material es homogéneo, también esta integral se resuelve de esta manera. Entonces, en función del espesor de, bueno, el cuerpo que estemos simulando, de las coordenadas de los nodos 1, 2 y 3 en coordenadas locales, y de las tensiones iniciales en su componente sigma X, sigma Y, tau XY. Bueno, y de esta manera entonces tenemos definido cada uno de los términos que aparecen en la ecuación de equilibrio del elemento K por A menos F igual a Q. Así que, bueno, ahora el paso siguiente, una vez que tenemos la ecuación de equilibrio del elemento, es aplicar la ecuación de equilibrio de los nodos. ¿Y eso para qué nos servía? Bueno, para poder calcular el sistema de ecuaciones generales K por A igual a F, que nos lleva finalmente a determinar en este sistema de ecuaciones lineales los valores de A, que son los corrimientos nodales. Y como ya hemos expresado, conocidos los corrimientos nodales, uno puede a través de la aproximación que planteamos inicialmente para U y B conocer los corrimientos de cualquier punto dentro de cada uno de los triángulos en que hemos discretizado el cuerpo simulado en 2D, y a partir de allí calcular el campo de deformaciones, porque vimos que era B por A, y a partir de allí calcular el campo de tensiones, bueno, realizar el resto del análisis estructural luego de haber calculado estas variables dependientes iniciales o principales, que son los valores de A, es decir, los U sub 1, U sub 2, U sub 3, B sub 1, B sub 2, B sub 3, en coordenadas locales de cada uno de los nodos de estos triángulos en el que discretizamos la estructura. Entonces, recordamos esto también como lo hicimos en el problema unidimensional. Bueno, esta ecuación de equilibrio en cada nodo, o sea que la sumatoria de fuerzas en cada nodo igual 0, o la sumatoria de Fxy igual a sumatorias externas, lo habíamos considerado, por ejemplo, en la sección 233, cuando consideramos la simulación de una barra sometida a la carga T sub X en tantos kilonewton por metros, pero con un solo elemento finito. Entonces aplicamos esta ecuación de equilibrio de nodo en cada uno de los nodos. Como era un solo elemento de dos nodos, teníamos dos ecuaciones de equilibrio. La ecuación de equilibrio para el nodo 1 y la ecuación de equilibrio para el nodo 2. En el nodo 1 teníamos aplicado como fuerza externa a la reacción, entonces la sumatoria de fuerzas X1 era igual a la reacción, y la sumatoria de fuerza en el nodo X2, donde estaba actuando Fx2, es igual a la fuerza externa aplicada P. Entonces, ahora, ¿qué hacíamos? Y bueno, reemplazamos Fx1 y Fx2 de acuerdo a lo que habíamos obtenido en la ecuación de equilibrio, porque acá en Q tenemos Fx1 y en Q también tenemos Fx2. Entonces, cada una de estas es igual a K por A menos F. Entonces, en esta ecuación de equilibrio para cada nodo, reemplazamos, bueno, lo que corresponde a K, K por A menos F
menos f de la f minúscula igual a q. Y entonces eso era fx1 igual a r, es lo que está acá, nada más que este término está pasado a este otro lado. Y están integrados ya lo que es la matriz de rigidez, que como sabíamos era E por A sobre L por 1 menos 1 menos 1, 1, y es la que está acá. Y el vector de coordenadas locales, bueno, acá coincide con las coordenadas globales porque tenemos solamente dos nodos. Y bueno, entonces la ecuación de equilibrio para cada uno de los nodos, que es esta que está acá, particularizada para el nodo 1 y un nodo 2, nos permitía obtener, luego de reemplazar fx1 y fx2 por las ecuaciones que habíamos obtenido del principio de los trabajos virtuales, nos permitía llegar a este sistema de ecuaciones k por a igual a f, donde luego de aplicar las condiciones de borde, que básicamente que es u sub 1 igual 0, bueno, en este caso llegábamos a un sistema de una ecuación con una incógnita que nos permitía calcular u sub 2, que era el corrimiento desconocido en función de la carga aplicada P y en función de la carga T sub X uniformemente distribuida a lo largo de la valla. Así que esa fue la deducción que hicimos para este sistema de ecuación de equilibrio general de toda la estructura, que nos permitía calcular los corrimientos ya en coordenadas globales, que son los corrimientos de todos los nodos donde no conocemos cuál es su desplazamiento. También cuando trabajamos en la unidad número 2 con elementos unidimensionales y consideramos la misma barra, pero ahora discretizada con dos elementos, entonces como nodos globales teníamos 1, 2 y 3, porque habíamos considerado los elementos 1 y elemento 2. Entonces la ecuación de equilibrio había que plantearla ahora para los nodos 1, 2 y 3. Como decíamos, bueno, se aumenta el número de ecuaciones cuando yo trabajo con una discretización más fina, o sea, con elementos finitos, en este caso de menor longitud. Pero bueno, la ecuación de equilibrio acá es f de x1 igual a la reacción. En 2, como no hay fuerza aplicada, es fx1 fx, o sea, fx1 del fx2 del elemento 1 y fx1 del elemento 2, bueno, la suma de los dos debe dar 0 porque no hay fuerza aplicada en este nodo, y en 3, bueno, tenemos fx2 igual a p por si hay una fuerza aplicada en el nodo 3. Entonces ahora tenemos que reemplazar fx1 y fx2 por los valores de fuerza que habíamos obtenido como k por a menos f igual a q, deducido a través del principio de los trabajos virtuales, porque en ese Q, bueno, están justamente fx1 y fx2. Entonces, bueno, acá estaba cuánto valía el Q para el elemento 1, que bueno, es lo mismo que estábamos mencionando recién. Tenemos la matriz de rigidez del elemento, el vector fuerza debido a T sub X de ese elemento, y por supuesto las incógnitas A nodales U sub 1, U sub 2, y en forma análoga para el otro elemento 2 en el que habíamos discretizado la base. Bueno, si todo eso lo llevamos a esta ecuación, que era la ecuación de equilibrio para cada nodo 1, 2 y 3, llegábamos a este sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas. Claro, cuando usamos una discretización de un elemento finito de dos nodos, teníamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora que estamos usando, si discretizamos la malla, el efecto que tiene es que se aumenta el número de ecuaciones del sistema de ecuaciones k por a igual a f, que es el sistema de ecuaciones que nos permite calcular las incógnitas en desplazamiento, de cada uno de los desplazamientos. Bueno, y otra vez, llegado a este sistema de ecuaciones lineales, aplicadas las condiciones de borde, que era u sub 1 igual 0, es decir, íbamos a tener que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto también es una de las situaciones que veíamos en cuanto a cómo influye bueno, la discretización. A medida que yo disminuyo
el tamaño del elemento finito, es decir, trabajo con una malla más fina. Bueno, acá veo objetivamente qué implica eso en cuanto al trabajo computacional. Ahora, en vez de trabajar, cuando trabajaba con un elemento, resolvía una ecuación con una incógnita, después de aplicar las condiciones de borde. Acá, luego de aplicar las condiciones de borde, tendré que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero bueno, esa era la forma entonces en que habíamos llegado a obtener este sistema de ecuaciones lineales K por A igual a F en función de simplemente la ecuación de equilibrio para cada nodo en el que tenemos discretizado, que aparece en la estructura ya discretizada de acuerdo a este método. También habíamos recordado en la unidad número 1 que para este sistema de ecuaciones K por A igual a F, en vez de hacer este planteo de, bueno, plantear la ecuación de equilibrio de fuerza para cada nodo y después escribirlo en forma matricial para llegar al K por A igual a F, podíamos hacer el ensamblaje directo de la matriz de rigidez teniendo en cuenta que cada submatriz que se corresponde con sus coordenadas locales, en este caso 1 y 2, bueno, uno lo podría asociar a ese elemento cuál coordenada global IM tiene, y entonces cada submatriz de acá la asociamos con el IM que posea y la ubicamos en esa I sub M en la matriz rigidez de la estructura. Lo mismo con los U sub 1, U sub 2 en coordenadas locales, lo ubicamos acá en coordenadas globales, y lo mismo con los vectores de fuerza F o cargas actuantes en cada nodo. Entonces uno podría hacer un ensamblaje directo de la matriz de rigidez y plantear directamente el sistema de ecuaciones lineales K por A igual a F, sin tener que primero desarrollar cada una de las ecuaciones de equilibrio en cada nodo para llegar luego a esa formulación de este sistema de ecuaciones que estamos mencionando. Así que eso mismo que ya veníamos haciendo de la unidad número 1, donde habíamos planteado simplemente el análisis matricial sin la formulación del elemento finito, también lo podemos aplicar ahora, como lo hicimos también en elementos un D de dos nodos, o más nodos también en la unidad siguiente. Ahora en esta unidad también lo podemos formular de la misma manera. Entonces, en el elemento triangular de tres nodos también podríamos plantear la sumatoria de fuerzas F, acá tenemos Fx, Fi en cada nodo, igual a las fuerzas externas en cada nodo. Y con eso llegaríamos al sistema para toda la estructura K por A igual a F, donde K entonces ahora es la matriz de rigidez de toda la estructura. Pero considerando esto que recién mencionamos en la unidad número 1, si yo tengo este elemento que tiene coordenadas locales 1, 2 y 3, que se corresponden con las coordenadas globales IJK, cuando yo considero la matriz de rigidez de la estructura que hemos recién planteado, bueno, esta submatriz será la KU sub 1, KU sub 2, KU sub 3, etc. Pero podemos hacer corresponder esta submatriz con la posición, por ejemplo, esta, la I sub I, en coordenadas globales. Entonces, bueno, ese elemento es llevado a esa coordenada, ese K sub 1, I sub I, es llevado a la coordenada I sub I que corresponda en la matriz rigidez de la estructura. Igual con el vector F, también teniendo en cuenta sus coordenadas locales y sus coordenadas globales, podemos ubicarlo en este sistema con coordenadas globales para poder resolver entonces ahora el sistema general de toda la estructura, K por A igual a F, que nos va a permitir en coordenadas globales conocer cuál es el corrimiento de cada uno de los nodos que tenemos en esta estructura discretizada. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta formulación. Bueno, después se pueden ver el cálculo de reacciones, pero llegamos al final de esta formulación del elemento triangular de tres nodos, que básicamente concluye
con la resolución de este sistema de ecuaciones K por A igual a F, donde el A son las incógnitas justamente principales que queremos determinar, que son los corrimientos de cada nodo, porque conocidos los corrimientos de cada nodo, después podemos pasar al cálculo del campo de deformaciones y después del cálculo de deformaciones podemos pasar al cálculo de tensiones. Pero bueno, para poder calcular, llegar a este sistema de ecuaciones, esto implica basarse en este principio de equilibrio en cada uno de los nodos, sumatorias de fuerza igual cero, teniendo en cuenta las fuerzas internas y externas. Pero para estas fuerzas internas, que son, en el caso del elemento triangular de tres nodos, las Fx y Fi que hay en cada nodo I, bueno, es ese vector Q que incluye las fuerzas Fx y Fi para cada uno de los tres nodos, esa ecuación la hemos tenido que obtener a través del principio de los trabajos virtuales. Pero ese principio de los trabajos virtuales que viene del análisis estructural, nosotros lo hemos adaptado y entonces pusimos en vez de desplazamientos la aproximación que hemos usado en elementos finitos para desplazamiento, que en este caso para U, por ejemplo, era N1 por U sub 1 más N2 por U sub 2 más N3 por U sub 3, y otro tanto para B. Y el campo de desplazamientos que aparece en el principio de los trabajos virtuales, nosotros acá lo hemos aproximado mediante, bueno, también elementos finitos, que es a través, en forma matricial, B por A, donde en el B están las derivadas de las funciones de forma respecto de X y respecto de Y. Entonces, este vector Q que estamos usando como base para llegar a este sistema de ecuaciones globales de la estructura viene del principio de los trabajos virtuales, donde hemos aproximado el campo de desplazamientos y el campo de deformaciones según la formulación que hemos visto para elementos finitos, y donde hemos incluido también, reemplazado las tensiones por la ley constitutiva, donde otra vez cuando aparecen los desplazamientos también los reemplazamos por la aproximación que hemos usado en esta formulación. De esta manera terminamos bueno, la caracterización del elemento finito de triangular de tres nodos, que nos permite, por ejemplo, simular sólidos que se pueden representar en dos dimensiones, aplicando también la teoría de elasticidad en lo que hace a tensión plana o deformación plana. Y nos ha servido también para ir con cada tema haciendo una relación con lo que vimos con una dimensión. Así que de esta manera finalizamos esta caracterización de este elemento triangular de tres nodos. Bueno, muchas gracias, hasta luego.